que hoy tú, Dios de la gloria, no los vas a decepcionar. Tú les vas a hablar de forma especial, Señor. Tú conoces nuestros corazones y nuestras necesidades, y sé que tú tienes algo para nuestras vidas esta noche, papá. Háblanos, Espíritu Santo. Donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy te pido, papá, que vengas y nos visites, porque tu presencia es lo más hermoso. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Tiene mucho eco. Hoy quiero compartirte algo que es necesario para este tiempo, que nosotros podamos reconocer. Diga conmigo, reconocer. Todos nosotros necesitamos entender algo, y es que cuando un corazón se humilla en la presencia de Dios, suceden cosas poderosas. ¿Cuánto lo cree? Cuando tú humillas tu corazón y reconoces que hay en ti una necesidad de Dios y no la escondes, Dios hace cosas poderosas a favor de cada uno de nosotros. Y esta noche quiero desarrollar un tema que he titulado Nadie está exento. Diga conmigo, nadie está exento. Diga, yo no estoy exento. Señala a la persona que tiene a su lado, señálele así con el ojo mirándolo así como sospechoso. Dígale, tú no estás exento. Yo no estoy exento. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer Efesios 2, versículo 1 en adelante. Si llegó, diga amén. Si no, diga ya, yo lo espero. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Saque su Biblia o prenda su Biblia en el celular y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2 tiene por título Salvos por gracia, y dice: y Él nos dio vida a nosotros. ¿A quién le dio vida? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, diga conmigo, ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros, los que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo demás por lo mismo que los demás. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, pues esto es don de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 2 nos habla de que somos salvos por gracia. Tú necesitas la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. El tema de hoy es que nadie está exento. Y la palabra exento tiene que ver con que es libre. La palabra exento tiene que ver con que es alguien que está exonerado. ¿Cuántos exonerados hay aquí? ¿Seguro? Pero la palabra nos está hablando que
Solo a través de la fe en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos por gracia. Y la gracia es lo que nosotros no nos merecemos. Tú quizás crees que mereces mucho, pero déjame decirte algo. Bíblicamente acabamos de leer, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, y nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros deseos, lo que éramos antes o lo que pronto somos ahora, nos impedía acercarnos a Dios. Es por eso que Dios quiere meterse en el corazón a alguien para que entienda que nadie está exento. Pero Efesios nos habla que sin importar nuestro pasado, Dios tiene un nuevo comienzo para nuestras vidas. Sin importar nuestro pasado, Dios tiene un nuevo comienzo para nuestras vidas, porque ahí dice el versículo, pero Dios, que es grande en misericordia, es el que quiere esta noche meterse en tu corazón para hacerte algo y hacerte sacudir y hacerte mover y hacerte entender de que no importa tu pasado, Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. No estamos exentos porque no somos del todo libres. No estamos exentos porque no estamos exonerados. No estamos exentos porque tú y yo tenemos que cuidarnos todos los días, tanto de nosotros mismos como del pecado, como de la tentación. La Biblia dice que nosotros no vamos a caer simplemente porque queremos caer, no. Ni tampoco Dios es culpable por nuestros errores, ni por lo que nos pasa, ni por el sufrimiento, ni por el dolor, ni por la angustia, ni por la preocupación, ni por la enfermedad. Dios no es culpable, pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser tentados. La Biblia dice que nosotros vamos a tener que soportar y que Dios no va a permitir una tentación que nosotros no podamos soportar. O sea que si estás viviendo algo en este día, en esta semana, en este año, en este mes, si tú estás viviendo algo y lo estás pasando y sientes que es doloroso y que es amargura, Dios lo está permitiendo, pero Él no es culpable. Y si Él lo está permitiendo en tu vida es porque tú eres capaz de soportarlo. Porque dice en Santiago que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos soportar. Así que alégrate y celebra porque tú puedes soportar lo que estás viviendo. No estás exento, yo no estoy exento, nadie está exento. A veces las personas creen que no necesitan ser perdonados, que no necesitan ser salvos, que se sienten seguros por su comodidad económica, por su posición social, por su extracto o porque gozan de una buena salud. Pero déjame decirte, todo eso delante de Dios es basura. Suena duro, suena cruel, pero todo eso delante de Dios es como nada, porque hoy puedes tener, mañana no. Pero si tenemos a Cristo, nada ni nadie nos va a poder mover, nada ni nadie nos va a poder quitar esas riquezas que acabamos de leer ahí en la palabra, que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Tú peleando con personas porque no se sientan a tu lado. Tú peleando con personas porque de pronto no te invitaron a sentarte en un lugar que ellos están. Tú poniéndote triste porque no te tienen en cuenta o porque no cuentan contigo. Tú poniéndote triste porque de pronto te sientes olvidado y te sientes quizás abandonado. Pero la palabra me está diciendo esta noche que Él me hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea que es un privilegio estar en la presencia de Dios. Es un privilegio poder tener a Cristo porque Él me hace sentar en un lugar privilegiado. Él me hace sentar en un lugar privilegiado. ¿Cierto, Salomé? Porque por salvo soy gracia, dice la palabra. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en los cuales anduviste en otro tiempo. La Biblia es muy clara y te marca un antes, pero también te marca un después. Porque tú y yo tenemos un pasado, o solo lo tengo yo. Tú y yo cuando estábamos en Cristo, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Hoy el mensaje para ti y para mi vida es que la gracia y el perdón de Dios está disponible para todo aquel que se quiera acercar a Él, para todo aquel que lo quiere recibir y que acepta ese perdón que nadie nos lo puede entregar. Que tú puedas levantar tu cabeza y caminar con dignidad y decir: yo soy perdonado. ¿Cuántos perdonados hay aquí? Sí, te pudiste equivocar.
Estás viviendo de pronto la consecuencia de tus errores, pero no es tarde para que los vuelvas a ver nuevamente, a ordenar todo. Si tú dejas que Dios venga a tu vida y entre, Él va a ordenar todo. Él va a quitar lo que tiene que quitar. Él va a traer lo que tiene que traer. Él va a sanar lo que tiene que sanar. Y va a hacer prosperar lo que tiene que prosperar. Pero nadie está exento de pasar cosas. La Biblia dice en Pedro capítulo 5 que lo que tú estás viviendo o lo que yo estoy viviendo, en el mundo entero los mismos hermanos lo están pasando, lo están padeciendo. Pero dice ahí mismo seguido, pero sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que no solo es lo que va a venir a tu vida, sino que lo acabamos de leer también allí, que el príncipe de la potestad de este tiempo, o sea, este mundo le pertenece a Satanás. ¿Cómo así? Sí, le fue entregado a él por tu pecado y por mi pecado. Cristo creó todo juntamente con el Padre y también con el Espíritu Santo, porque allí cuando inicia Génesis vemos que Dios dice hagamos. Si Dios es uno solo, entonces ¿por qué dice hagamos? ¿Con quién estaba hablando? Hablaba con el Hijo y hablaba con el Espíritu, porque el Espíritu se paseaba por las aguas, se paseaba por cualquier lugar y se movía, así como esta noche el Señor quiere moverse por tu vida, quiere moverse por tu corazón, quiere moverse por esa dificultad y que tú entiendas que no estás solo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes qué es esa promesa? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que todos los días, venga lo que se venga a mi vida, yo no estoy solo, yo estoy con Cristo. Y por eso el apóstol Pablo escribe y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema es que tú y yo creemos que no necesitamos el perdón. Y nos encontramos con muchas personas que les dificulta pedir perdón, que les cuesta decir lo siento, me equivoqué, te fallé o me fallaste, que les cuesta agachar su cabeza por orgullo o por arrogancia y decir, hey, perdóname. A Cristo lo golpearon, a Cristo lo menospreciaron, a Cristo le pasó de todo y Él fue varón de dolores. Por eso Él puede escucharte y Él sabe lo que tú estás sintiendo y quiere que esta noche tú te acerques a Él y le cuentes, aunque Él ya lo sabe. Cuando tú le cuentas lo que estás viviendo, lo que estás pasando, cómo te has sentido esta semana, cómo te sentiste hoy, quizás viniste al culto pero no querías, estás luchando con tu carne, con tu mente, o simplemente dijiste no, yo sé que hay un Dios, pero Él conmigo no está. Yo sé que hay un Dios, pero está como que con el hermano o con el vecino, porque conmigo no está. Pero vemos que somos salvos por gracia. Y la gracia es lo que no merecemos. Sin importar tu pasado, Dios tiene un nuevo comienzo para tu vida. Pero su gracia nos va a alcanzar a todos sin excepción. Y ese es el problema. Que ¿se acuerda que yo les dije que mucha gente lo peor que le puede pasar es crecer espiritualmente? Porque cambia su perspectiva de aquel que viene apenas subiendo. Cuando están allí en el montón, ellos son igual a todos. Pero cuando crecen, entonces ya pueden señalar, o ya se creen que pueden señalar a otro, o atacar a otro, o menospreciar a otro. Pero la gracia es para todos sin excepciones. Porque Dios no se pone a mirar si tu pecado es más grande que el del otro. No, pecado es pecado. Y el pecado te va a apartar de Dios. Va a producir una separación entre ti y entre Dios. Va a producir una separación entre ti y entre las personas. Y va a empezar a hacer que te aísles. Si tú y yo seguimos empeñados en fallarle a Dios, en vivir de una manera contraria a Él, lo que va a pasar es que vamos a terminar solos, aislados, creyendo que todo el mundo está en contra de nosotros. Pero no es así. Es la vergüenza que produce el pecado, que te hace sentir solo, que te aísla, porque sabes que si eres expuesto, entonces vas a ver todo el mundo lo que realmente somos. Pero la gracia viene y entonces está escrito en la palabra que por su misericordia, que todos los días que es renovada. ¿Por qué dice la palabra que todos los días es renovada su misericordia?
Porque yo la necesito todos los días. Porque tú la necesitas todos los días. Porque el mundo entero necesita la misericordia de Dios. Porque hay veces creemos que hay cosas que son justas. Usted dice, sí, él merece lo que está pasando porque es malo. Esa persona, bien hecho que le pasó eso porque es mejor dicho. Pero si a Dios le place perdonarlo, ¿quiénes somos nosotros para dañarlos? ¿Quiénes somos nosotros para de pronto invalidar esa gracia? Nadie está exento de pecado. Nadie está exento de tener dolores o de tener caídas. Pero Jesús vino por el que estaba perdido. Y en Jesús hay libertad. Y en Jesús hay perdón. Y en Jesús hay esperanza. Por eso el mensaje es que nosotros somos salvos, pero por gracia. No hay nada que usted pueda hacer para agradar a Dios. No hay nada que yo pueda hacer para agradar a Dios. Para que Él diga, uff. Yo conozco personas que dicen, es que tiene el cielo, se ganó el cielo. Ya pueden abrir las ventanas porque ya apagaron la música abajo. Ya se ganó el cielo por las cosas que hace, no. Nadie se va a ganar el cielo por obras. Nadie va a poder comprar su salvación. La Biblia dice, de nada le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma al final. Pero bienaventurados aquellos que van a ver a Dios. Bienaventurados aquellos que se van a acercar a Dios. Bienaventurados aquellos que van a darle la oportunidad a Dios de que entre a su corazón y a su vida. Y entonces van a poder alcanzarlo todo. Esas riquezas celestiales, pero también esas riquezas de la tierra. Esas riquezas que nadie las puede tener. Tú tienes salud, tienes vida. Tienes la oportunidad de luchar todos los días y enmendar tus errores. Pero tienes que ponerte cuentas primero con Dios y después contigo mismo. Tienes que aprender a decir perdón. Tienes que aprender a decir lo siento. ¿Tú te has puesto a preguntar que si necesitas el perdón de Dios? Yo quiero hacerte esa pregunta esta noche. ¿Quién tú crees que necesita el perdón de Dios? El espiritual dirá, no, el del lado, mi vecino. Pero el humilde dirá, yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito entender lo que dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado. Que todos hemos pecado. No hay ni uno solo que se salve. Solo Cristo fue perfecto. Pero nosotros a veces ponemos la mirada en los hombres y nos desilusionamos. A Jesús se le acercaron los discípulos y le dijeron, Rabí, qué bueno eres. Y Jesús le dijo, no, estás equivocado. Bueno solo es Dios, el Padre. Cuando aprendamos a mirar las personas como Cristo las miraría, todo va a cambiar. Todo va a ser diferente, porque Cristo, pudiendo haber cumplido la ley como todos creían que la podían cumplir, cuando le trajeron una mujer adúltera a sus pies, ella se postró y la mujer adúltera la pusieron allí y todos se pararon allí con una piedra en la mano. Levanta tu mano allí un momentico. Haz de cuenta que tienes una piedra y que aquí estoy yo, el hombre más pecador. El más pecador de todos. Yo soy más pecador que usted. Pablo decía, yo soy más pecador. Yo soy el primero. Pero yo peleo con Pablo y digo, no, yo soy más pecador que Pablo. Y de pronto José dice por ahí, no, yo. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda tirar la piedra y tener su conciencia limpia y decir, yo la tiro porque yo no fallo. Al contrario, Cristo se para delante de aquella mujer necesitada y le dice, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dicen los evangelios que las piedras empezaron a caer, que nadie tuvo el valor de tirar aquella piedra contra aquella mujer, porque sus conciencias los acusaban, así dice el texto. Tú y yo no estamos exentos de nada. La palabra exento es alguien que es libre.
De la única forma que tú y yo podemos decir que vamos a ser exentos es cuando tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón y partimos de esta tierra estando con Cristo. Entonces vamos a ser exentos de la muerte y vamos a poder disfrutar de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos sido justificados por su sangre. Pero quiero que vayamos allí y entendamos que incluso partiendo de esta tierra tenemos un día que presentarnos delante de Dios y rendirle cuentas. Por eso tú tienes que cuidarte, porque hay personas que te dicen que tú eres salvo, siempre salvo, que ya Cristo te perdonó, entonces puedes hacer con tu vida lo que tú quieres, y es una doctrina totalmente errada. La Biblia dice que hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, que yo tengo que cuidar mi salvación y mi vida eterna. Porque un día me tengo que presentar ante el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo no vas a ser juzgado por tu pasado sin Cristo, no, sino que vas a ser juzgado por lo que hiciste en Cristo. Y entonces unos serán galardonados, otros recibirán coronas, pero hay otros que simplemente serán salvos, pero tendrán que ver cómo otros serán alabados y serán recompensados por su trabajo en la tierra y por servirle a Cristo. Servirle a Cristo es lo más hermoso que nos puede pasar. Pero mire lo que dice, vaya allí a Romanos 14. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, diga conmigo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Si se puede aprender ese versículo, apréndaselo. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión para que el hermano caiga. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa algo que es inmundo, para él lo es. O sea, está diciendo que ya no nos juzguemos más, sino que entendamos que todo le vamos a dar cuentas a Dios. Si usted es de los que se la pasa señalando a otros, juzgando a otros, déjame decirte algo, un día te vas a presentar delante de Dios y Dios va a defender a esa persona que tú has estado juzgando. Porque en el tribunal de Cristo nadie va a tener privilegios. Vamos a ser salvos por la sangre de Cristo, vamos a ser limpios, pero nos vamos a presentar delante de Él, y ahí nos vamos a dar cuenta quién era real o quién no. Porque muchos pastores, gente que se cree espiritual, delante de Dios va a empezar a presentar sus obras y le va a decir: Señor, aquí estoy, esto lo hice para ti. Pero entonces el Señor vendrá y le dirá: nunca te conocí. Cada una de las pruebas de nosotros, cada una de las cosas que tú has hecho en Cristo van a ser puestas a prueba. Y muchas van a ser quemadas como la paja, como el pasto serán quemadas. Pero otras como el oro permanecerán. Y las que permanecen es porque tú las hiciste de corazón. Dios sabe cuando tú serviste a Él. Dios sabe cuando tú viniste a la iglesia y con qué intención viniste. Dios sabe todo lo que has hecho para Él. Cuando ayudaste al que tenía hambre, cuando le diste de comer al que no tenía, cuando vestiste al que no tenía. Dios sabe con qué intención lo hicimos. Y entonces allí seremos probados. Y dice que en el tribunal de Cristo nosotros tendremos que darle cuentas a Dios de nosotros mismos. Por eso es que tú y yo tenemos que cuidar cómo nos comportamos.
Por eso es que tú y yo tenemos que cuidar de cómo hablamos, de cómo andamos por la vida, de qué estamos haciendo, porque nadie está exento, nadie puede decir yo soy libre. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice que debemos cuidar la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no volver a ser esclavos nuevamente del pecado. O sea que si Cristo te hizo libre de algo, no vuelvas atrás. Tú no tienes que andar con el síndrome del cangrejo, que todo el tiempo anda para atrás. No, la Biblia dice que somos de los que avanzamos para salvación y no de los que retrocedemos para perdición. Todos los días tenemos que cuidarnos. Todos los días vamos a ser tentados. Todos los días nuestra carne se va a querer levantar, nuestra naturaleza pecaminosa nos va a querer dominar, pero allí es donde tienes que ser cristiano. Ser cristiano no es venir solo a la iglesia, ser cristiano no es solo andar con la Biblia o publicar un versículo. Ser cristiano es ser imitador de Cristo, y Cristo no falló, Cristo no pecó. A nosotros nos va a costar horrores, dejar cosas, soltar personas, cambiar hábitos, dejar pecados ocultos, dejar lugares que amábamos, ir por el deleite. Pero cuando tú empiezas a experimentar la presencia de Dios, ya nada importa. Los cristianos no somos aburridos, sáquese esa idea. Es que si voy a la iglesia tengo que dejar de hacer. No, tú puedes tener una vida, disfrutar de tu vida, pero sanamente. Cuando alguien es condenado, se presenta delante de un juez. Ese juez le dice: tú vas a pagar tantos años en la cárcel por esos delitos que tenemos aquí, las pruebas. Diga conmigo, pruebas. Y por esas pruebas lo condenan. Pero cuando cumple su condena le llega un papel que se llama libertad. Y le dice: aquí llegó su libertad. Entonces la gente celebra, se pone contento porque wow, en 2 días salgo, me llegó mi libertad, ya en cualquier momento salgo. Pero legalmente hay un papel que dice que él ya cumplió con esa condena. Así mismo funciona en el mundo espiritual. Hay una legalidad en nuestra vida cuando tenemos a Cristo. Hemos sido justificados por su sangre, por el sacrificio que él hizo en la cruz. Hemos sido justificados. O sea, que cuando tú tienes a Cristo y le fallaste hoy, vas a la presencia de él y le dices: Señor, yo sé que fallé, pero me arrepiento. Hoy te pido perdón. Hoy te pido que tengas misericordia de mí, que me cambies, que me ayude. Hoy te pido que me fortalezcas y no me dejes caer. Estás yendo porque tienes una legalidad, porque has sido comprado a precio de sangre, y Cristo es la máxima autoridad en el mundo. No es su esposa ni su esposo, bájese de esa nube. Es Cristo. No es su jefe ni su mamá, no, es Cristo. Pero Cristo nos manda a sujetarnos a las autoridades que tenemos. Al policía, al guarda, al que han establecido como autoridad, tú debes respetarlo. Si eres hijo, tu mamá es una autoridad para ti. Si estás casado, pues el esposo es una autoridad para la esposa. A que mujeres les cuesta entender eso, ¿no? Y no, trague tranquila. Pero usted debe sujetarse a su esposo cuando él hace la voluntad de Dios. De lo contrario, no tiene por qué dejarse subyugar, porque imponerse no es autoridad. La autoridad se ejerce con amor. Entonces, como Cristo es mi máxima autoridad, yo me sujeto a él. Porque si Cristo fue capaz de dar su vida por mí, ¿quién daría la vida por alguien? Nadie la daría. Pero Cristo dio la vida por ti. Cristo te vio hundido o hundida en tu dolor, en tu tristeza, en tu noche más oscura, en tu peor momento, y aún decidió quedarse. Él sabía que iba a doler, él sabía que nos íbamos a quedar estancados en algún momento, pero aún así decidió dar su vida en rescate, dice la palabra, por muchos. Yo soy de esos muchos, porque yo he decidido reconocer a Cristo en mi vida. ¿Cuántos muchos hay aquí? ¿Usted sabe por qué no dice todos? Dice por muchos, porque no todos van a creer.
Y eso es lo triste, que Cristo quiso venir por todos y dijo: de tal manera amó Dios al mundo, en el mundo están todos, pero cuando habla de que Él vino a dar su vida en rescate por muchos, cambia y hace simplemente abierto al que crea, al que decida creer. ¿Tú has decidido creer en Cristo? Déjame decirte algo, has tomado la mejor decisión de tu vida y vas a experimentar los mejores momentos en la presencia de Dios. E incluso cuando partas de esta tierra, vas a experimentar lo mejor que Él tiene preparado para nosotros, porque dice que un día estaremos con Él y ya no habrá más muerte, no habrá dolor ni enfermedad, no habrá tristeza ni hambre, ni desnudez ni vergüenza. Ya no necesitaremos el sol, dice, ni la luna, porque su misma hermosura va a alumbrarnos a todos. Las calles serán de oro y el mar de cristal. Hay esperanza en Cristo Jesús. Pero tú y yo tenemos que salir a las calles, hablarle a la gente, llevar el amor de Dios. La iglesia es muy hermosa, estar aquí, las cuatro paredes, es hermoso. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque mire cómo tienen este lugar de bonito ustedes. Pero yo los invito a que no nos amañemos aquí, a que usted tenga la pasión y el sentir de ir a ayudar al que está afuera, de ir al que necesita. En su familia hay. Ahorita hablaba con alguien allí y me decía, estaba en una cita médica y mientras estábamos allí alguien se me acercó o nos acercamos a compartir una mesa y terminaron orando, evangelizándola, pidiéndole el número y todavía están consolidándola. Eso es ser cristiano, es hablarle a la gente. Pero nosotros creemos que simplemente ser cristiano es vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. La gente está hastiada de que tú la invites a la iglesia. La gente no quiere que la invites a la iglesia. La gente quiere que tú seas iglesia, que tú le muestres que no eres perfecto, pero que no puedes vivir sin Dios, que tú tienes errores y no los escondes, pero los llevas a la cruz y en la cruz te son perdonados y te son quitados. La Biblia dice que la misericordia vence por encima de la justicia. Y ese versículo me impacta, porque te llega un papel que dice, eres libre, sales, ¿cierto? Pero también en las leyes hay algo que se llama fianza, o simplemente te sacan antes de tiempo porque te portaste bien. ¿No has visto presos que salen así? Con casa por cárcel, con libertad condicional, ¿cierto? Eso se llama gracia. Y en el mundo espiritual también funciona así. En el mundo espiritual también funciona así. Entonces lo justo es que pague de más porque hizo algo malo. Pero la Biblia dice que la misericordia vence por encima de la justicia. Y la misericordia solo proviene de Dios. Dios te mira a ti con compasión. Dios te mira a ti y dice, mi hijo necesita. Mi hijo necesita que yo lo ayude. Mi hijo necesita que yo le provea. Mi hijo necesita un milagro. Él quiere hacerlo y dárnoslo. El problema es que nosotros no creemos. Y como no creemos, no se activan cosas sobrenaturales en nuestra vida. Nadie está exento. Tú no estás exonerado. Yo recuerdo que en el colegio habían dos compañeras que en los exámenes las exoneraban porque todo lo ganaban. Entonces los profesores le decían, Álvarez, Gutiérrez, colóquense de pie. Ustedes me ayudan a poner cuidado a los demás. Ustedes no necesitan hacerlo porque ustedes son excelentes y ganan siempre todo. Y la profesora lo decía así delante de todo el mundo. Pero los exoneraban por su buen comportamiento. Pero en Cristo ninguno va a ser exonerado. Usted y yo necesitamos a Cristo para poder ser exonerados. Sin Él, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Pero en Cristo, no importa tu pasado, porque Dios tiene algo nuevo para tu vida. En Cristo, su gracia los puede alcanzar a todos sin ninguna excepción. Y que en Cristo tú vas a tener libertad y vas a tener perdón y vas a tener esperanza. Porque de algo estoy seguro, es que la gracia y el perdón de Dios es para todos. Que usted quiera es alguno porque no le conviene.
Usted quiere que perdonen a todos menos a... No, ese no. Pero si a Dios le place perdonarlo y si esa persona se acerca, no hay nadie que le pueda decir que no. Y más, voy a decirte algo más duro todavía. Tú puedes pedirle perdón a alguien y no quiere decir que esa persona te quiere perdonar. Pero tú ya soltaste. Tú ya fuiste libre. Lo que las otras personas hagan no está en tu control. Pero tú ya soltaste y ya soltaste todo eso y te hiciste libre de todo eso. La cruz nos demuestra que el perdón de Dios es más grande que cualquier pasado. Voy a volverlo a repetir. La cruz me demuestra que el perdón de Dios es más grande que cualquier pasado. Muchas personas no se acercan a la cruz porque creen que su pasado ha sido demasiado ruidoso, que no merecen el perdón de Dios. O quizás te lo han dicho. Quizás como hijo has escuchado decir a tus padres: no sirves para nada, no mereces nada, o no te voy a volver a dar nada. Quizás no tuviste un padre o una madre que te haya ayudado y creciste con otra familia que te humilló, que te despreció. Pero lo hermoso de todo esto es que tu pasado Dios no lo limita. Tu pasado Dios quiere cambiarlo. Tu pasado Dios quiere transformarlo. Tu pasado Dios quiere sanarlo para que tú puedas hablar de eso con libertad y para que puedas decirle a otra persona lo maravilloso que es estar en Jesús. Que un día llegaste roto, que un día llegaste, que quizás le entregaste tu corazón a alguien y alguien lo rompió en 1000 pedazos. Pero que tú puedas sentarte a hablar con alguien y decirle: mi corazón estaba roto, pero Cristo se dedicó con paciencia y con amor a unir cada uno de esos trozos y a reconstruirme nuevamente para yo un día poder decir: estoy sano, estoy sana, y poder levantar a otros y poder decirle: vamos, porque en Cristo hay salvación, porque en Cristo hay redención, porque en Cristo hay vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? No te mates tanto tu cabeza por lo que pasó. Más bien deja que en tu cabeza Cristo sane lo que tenga que sanar. Que Cristo ordene lo que tenga que ordenar. La salud mental es la enfermedad número 1. Pero Cristo puede vencer todo eso. Las cosas pasan en nuestra vida con un propósito. Pero hay personas que pueden aparentar estar bien por fuera, pero pueden cargar la culpa y el resentimiento de algo que está sufriendo, que está viviendo. Puede cargar un vacío por dentro tan grande y nadie lo puede notar. Personas que usted puede decir: esa persona se ve bien, pero siéntese a hablar unos minutos con ella y usted se va a dar cuenta, o con él, lo derrumbado que está. Pero ahí es donde tú tienes que hacerle entender que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo tenemos vida eterna, y que cuando nosotros reconocemos que hay una necesidad de Dios profunda, entonces viene la restauración. La mujer adúltera, aunque estaba disfrutando de su pecado y aunque sabía que lo que estaba haciendo era mal, porque ella sabía que la persona con la que ella estaba allí era casada o tenía su pareja, que lo que estaban haciendo era adulterio, y la ley ordenaba que el que fuera hallado en adulterio, si era la mujer, tenía que ser apedreada. Pero Cristo se paró allí y su conciencia los acusó y ninguno fue capaz de tirarle una piedra. Mis amados, ¿quién va a juzgarte hoy? ¿Quién va a señalarte hoy? ¿Quién puede decirte a ti que estás libre de culpa? Solo tu conciencia sabe cómo estamos. Solo tu conciencia sabe si necesitas o no el perdón de Dios. Si hoy tú dices: wow, hoy pude vencer la tentación que ayer me tumbó. ¿Cuánto les ha pasado? Pero está el que dice: uy, ayer fallé, hoy también, que amanezca mañana que soy listo también para fallar. Dios conoce tu corazón y Dios te perdona las veces que caigas, pero la consecuencia la tienes que pagar. Cuando yo me cuido de mi relación con Dios,
yo estoy protegiendo a los que me rodean. Usted no crea que porque yo estoy aquí, yo soy perfecto. Yo muchas veces he querido hacer cosas que me encantaban hacer. Y aunque las quiera hacer, viene la palabra a mí que me dice, no lo hagas, por ellos no lo hagas. Y uno muchas veces se detiene es por ustedes. Porque si yo me desordeno, el enemigo va a atacar lo que él me ha confiado. Porque si yo decido darle la espalda a Dios, él no me va a atacar a mí, ya caí. Él va a atacar a aquellos que están conmigo. Entonces le estoy abriendo la puerta para que destruya a mis hijos, para que destruya a mis padres, para que destruya a los que amo y a los que Él sabe que me va a doler cuando yo vea que Él los toca. Entonces hoy vengo a decirte, no estás exento de culpa, no estás libre de pecado. Tienes que ir a Cristo, tienes que ir a la cruz. Todos los días tienes que acercarte y dejar que la gracia te levante. El día que tú sigas haciendo las cosas sin importar, tú vas a tener que estar viviendo de consecuencia en consecuencia. Y es duro, mi hermano o mi hermana, pero nadie está exento. Pero ahí lo hermoso es que tenemos a Cristo. Y Cristo no quiere que te quedes allí, estancado. Cristo quiere que tú le pongas la mirada en Él y entiendas que en Él eres restaurado, que en Él eres perdonado. ¿Puede Dios perdonar cualquier pecado? Sí. Cuando Él ve que hay un arrepentimiento genuino. Cuando te duele fallarle a Dios, Dios dice, Él califica para ser perdonado. Pero cuando tú y yo nos empeñamos en vivir la vida haciendo y haciendo lo malo, o como el hijo pródigo que pidió lo que le correspondía para desperdiciarlo, así hay muchos creyentes. Dios les está entregando cosas, pero las están desperdiciando. Porque han decidido vivir para sus deleites, para su carne. Dios no rechaza al que vuelve a Él. El hijo pródigo volvió y Él lo esperó. El padre lo esperó con los brazos abiertos. Aunque el hermano se enojó, aunque el hermano no se alegró porque había vuelto, Dios lo esperó. Es tipología de Dios a través del Padre. Y lo esperó con los brazos abiertos. Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. A ti, a aquellos que nos ven por las redes sociales, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, vuelve a casa, vuelve a la casa del Padre, vuelve a orar, vuelve a leer la Biblia, vuelve a creer. Si te heriste o te hirieron algunos líderes, algunas iglesias, Dios no es así, perdona, porque Dios no es así. No estamos exentos de nada. Alguien te puede herir, pero tú puedes herir a alguien. No estamos exentos de nada. Hoy yo puedo estar aquí, mañana puedo estar caído. Pero ¿qué vas a hacer si me ves en el suelo? Si me ves en el altar dices amén, pero si me ves caído dices, uy, Satanás. La misericordia vence por encima de la justicia. La misma misericordia que un día tuvieron contigo, tenla con otros. La iglesia nunca se va a cerrar para nadie. Nunca vamos a tener a Virgin Ujier con un sensor así a ver si tiene pecado o no, no. Es para todo aquel que quiera venir. Pero no es solo que entres, es que dejes que Dios te restaure. Iglesias perfectas nunca vas a encontrar. Y como dice Dante Gebel, y el día que la encuentres tú la dañas, porque tú no eres perfecto. Pero Dios no rechaza al que vuelve a Él. Y hay muchas personas que creen que no pueden ser libres de la adicción. Hay mucha gente que cree que no puede ser libre de la pornografía, de la crisis.
Hay muchas personas que no pueden ser libres de pronto de una depresión o de una angustia, de una enfermedad. Pero déjame decirte algo, si Cristo llegó a tu vida, Él llega para cambiarlo todo. Si Él llega para quitar lo que te está quitando la paz y ponerte paz, paz verdadera, paz que te va a aliviar, gozo que te va a levantar, que te va a quitar la tristeza y va a cambiar tu lamento en baile para que tú puedas vivir la vida que realmente Él quiere que nosotros vivamos, una vida plena. Cristo no te va a llamar para vivir en la amargura. Cristo no te va a llamar para que sigas viviendo en la tristeza, no. Él te va a llamar para hacerte vivir libre, libre de todo aquello que te está cargando, que te está oprimiendo y que está impidiendo que tú puedas seguir y avanzar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué crees que muchas personas se alejan de Dios? Porque no se sienten perdonados. Se alejan porque han tomado malas decisiones. O incluyámonos, hemos tomado malas decisiones. Muchas personas se alejan de Dios porque creen que no merecen otra oportunidad. Pero ahí es donde la gracia nos acerca a Dios. Porque por gracia somos salvos. Y esto no es de los hombres, es un don de Dios. Y la palabra don es regalo. Cristo nos entregó el regalo más valioso que alguien nos puede dar, y es el perdón y la salvación. Quiero decirte algo ya para terminar. En Mateo 26, 29, Mateo 26, 69, vemos la historia de Pedro. Pedro niega a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Mateo capítulo 26. Versículo 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús. ¿Qué le dijo? O sea, lo reconoció. El contexto de todo esto es que Jesús ya lo habían arrestado, ya estaba ya preso, ya para ir rumbo a la cruz. Pero Pedro estaba afuera porque los discípulos se dispersaron, salieron corriendo, huyeron. Pero Pedro seguía de lejos a Jesús y se hizo afuera del patio donde estaba. Y dice que una criada lo reconoció y le dijo: tú estabas sentado con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos. ¿Delante de quién? De todos. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: lo juro, por Chuchito, por Chuchito lindo, como decimos nosotros, que yo no estaba con Jesús. Y dice que, pero él negó otra vez con juramento que no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, le dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar que no conocía al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Jesús le dice a Pedro: tú me vas a negar. Pongámosle una semana antes. Pedro le dice: nunca digas tal cosa, Jesús. Yo daría mi vida por ti.
no lo voy a hacer. No piense eso de mí. Jesús le dijo, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Después al tiempo pasa 1, 2, 3 veces. Pero Jesús ya se lo había aclarado, se lo había dicho. Tú me vas a negar. Cuando canta el gallo, ¿qué pasó con Pedro? Se acordó. Mi pregunta es, ¿por qué no se acordó en la primera vez? ¿Por qué cuando le preguntaron por Jesús y él lo negó, no se acordó diciendo, bueno, yo ya voy una vez, las otras 2 veces no las hago, ni por el chiras? ¿Sabes por qué? Porque en el corazón del hombre hay maldad. Porque el corazón del hombre está empeñado en no buscar a Dios, en olvidarse de las promesas de Dios, en no darle prioridad a Dios. Pero la gente veía a Pedro y le decía, tú hablas como Jesús, tú te pareces a él, tú andabas con él. Primero le dicen Jesús el Galileo, después le dicen Jesús el Nazareno, 2 ciudades diferentes. O sea que Pedro caminó con Jesús por muchos lugares. Pedro hizo milagros con Jesús. Pedro hizo cosas hermosas, pero cuando tuvo que demostrar que andaba con Jesús, lo negó. ¿Cuántos de nosotros somos así? Ya cuando estamos caídos, ya cuando todo fue evidente, entonces ahí sí nos acordamos que no lo debíamos hacer. Ya cuando lo hicimos y entre comillas lo disfrutamos, después venimos a llorar amargamente. Pero lo hermoso de esto es que Jesús, aunque lo vio hacer todo esto, después lo llama y le confía a la iglesia a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Las 3 veces que Pedro lo negó fueron las 3 veces que Jesús le preguntó si lo amaba. Y le hizo recordar nuevamente a Pedro. La tercera vez fue que recordó que 3 veces lo había negado. Y ahí ya como que no aguantó más y le dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y llorando, Jesús le dice, ve y apacienta mis ovejas. Si ves que Jesús no es como nosotros, Jesús sigue confiando en ti. Jesús sigue creyendo en ti. Jesús sigue esperando de que vayas a hacer la obra que Él te confió. Jesús está esperando que tú vayas y salgas y vayas y apacientes mis ovejas, y vayas y traigas a las ovejas al rebaño, y vayas y traigas y cuides a las personas que Dios te va a confiar. Pueden ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tus vecinos o las personas con las que trabajas, pueden ser personas desconocidas, pero van a llegar a tu vida y tú debes entender que no importa tu pasado, que no importa si lo negaste, que no importa si creíste que estabas exento y viviste una vida creyendo que eras libre, que estabas exonerado de cualquier culpa, pero déjame decirte algo, llegó Cristo para poner un stop. Han puesto fotomultas por todas partes, la gente ya no se pasa los semáforos, y el que los pasa anda tapando la placa porque anda volado. Así hay mucho creyente, ve la fotomulta y dice, no, yo tengo que parar porque me multan. Y así es el Espíritu Santo. Él te detiene antes de que haga las cosas. Lo que pasa es que tú no quieres escucharlo. Él en tu corazón y en tu mente te habla y te dice, no lo hagas, eso está mal. No debiste haber dicho eso. No debiste haber actuado así, haberte comportado así. Cuídate cómo te comportas, porque eso te trae consecuencias. No caminemos por la vida creyendo que estamos exentos de pecado, que estamos libres de culpa. Baja la mano y suelta la piedra. Y con esa misma mano golpéate el pecho, como aquel que vio a Jesús en el desierto y se golpeaba el pecho y le decía, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y Jesús tuvo misericordia de él. Se acercó, puso sus manos sobre los ojos y los sanó porque era ciego. Y entonces pudo ver. Cuando tú
aceptas y reconoces, como te lo dije al principio, reconoces tus errores, tus fallas, y no estás pendiente simplemente de las fallas de otro. Cuando tú entiendes que no estás exento de fallar, de caer, de volver atrás, entonces tú vas a la presencia de Dios con humildad y le dices: levántame, Señor, para levantar a otros, y ayúdame a reconocer mis errores. Señor, yo recibo tu gracia. La palabra dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Dios sigue esperando que te acerques. Ve y acércate esta noche y póstrate en tu cuarto y dile: Señor, perdóname porque he lastimado a otros con mi comportamiento, con mi pecado. He abierto la puerta para que tú toques a otros que no tienen que ver. Pero hoy te pido que me hagas libre. Hoy me acerco a la cruz y te pido que me restaures y que tu amor perfecto que fue demostrado en esa cruz me alcance y me transforme para yo poder vivir como tú quieres que yo viva y no seguir comportándome de tal manera que la gente no te vea en mi vida. Mis amados, ser cristianos va a costar, pero si tú amas la palabra vas a poder vivir para Jesús. Colócate sobre tus pies y vamos a orar. Nadie está demasiado lejos de Dios para ser alcanzado por Él. Nadie está demasiado lejos de Dios para ser alcanzado por Él. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. ¿Puedes apagar la luz, Aleja?